Amante Dios que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu gran amor y bondad. Gracias, Señor, por poder tocar nuestros corazones y nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que dirija mis labios, mente, corazón, y que tu palabra pueda llegar, Señor, a los corazones y que puedan ser edificados. Y nosotros también, Señor, edifícanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vi a un ángel que descendía del cielo, Apocalipsis capítulo 20, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vamos a usar como tema el encarcelamiento de Satanás. El abismo era una vasta caverna subterránea que había dejado la tierra. Algunos pensadores y de la época pensaban eso. A veces se consideraba como el lugar al que iban los muertos y otro como el lugar donde ciertos pecadores estaban aguardando el castigo. Esa era la creencia de la época. Se llegaba allí por una grieta que penetraba en la tierra, que fue en la que el ángel cerró para cerrar al diablo en el abismo. Esto no lo dice la Biblia. Eso eran pensadores de la época que pensaban que ese era el abismo. No hay nada certezo de que Dios explique lo que era el abismo. Simplemente está hablando del abismo. Y cuando buscamos el significado de abismo, lo que dice es separación. No importa dónde esté el diablo, pero está en una separación. El abismo, lo que los demonios temían más que nada. En la historia del endemoniado Gadareno, los demonios pedían a Jesús que no lo mandara al abismo. En el capítulo 8, versículo 31 del libro de San Lucas. El sello se ponía en la grieta para guardarse de la buena guarda del prisionero, como se puso en la tumba de Jesús para asegurarse de que no saliera de allí, de acuerdo a Mateo 27, verso 66. O sea, lo que pensaban de que el abismo se abría en la tierra y había una grieta que había que cerrar, eso eran pensadores. No hay ciencia cierta de que esto fuese y ha de ser así. Lo que sí sabemos que la Biblia dice que fue al abismo. Ahora, yo no le puedo decir dónde estaba el abismo. Lo que le puedo decir es el significado, que es separación simplemente. Es una separación. El diablo tiene que estar preso en el abismo por un periodo de 1000 años. Aún la manera en que se usa en la escritura la palabra 1000 nos advierte del peligro de interpretación literal. Porque hay personas que no creen que esto va a ser literal, sino que es simbólico, que 1000 años pueden ser como 2 días, pueden ser prolongados, pueden ser más de 1000 años. La Biblia dice 1000 años y vamos a tomarlo así. Cuando el salmista habla en el capítulo 50, verso 10, que dice que el ganado que hay en 1000 colinas pertenece a Dios, y en Job capítulo 9, verso 13 dice que un hombre no puede contestar a Dios ni en una entre 1000 veces. 1000 se usa sencillamente para describir un número considerablemente grande en algunos conceptos. Pero esto no quiere decir que este concepto que habla aquí Apocalipsis sea referente simplemente a un concepto, sino a la realidad. A la realidad de lo que Dios está presentando. Cuando acabe este periodo del tiempo, cuando acabe estos 1000 años, porque yo creo en los 1000 años, hay teólogos que no creen en los 1000 años, yo creo en los 1000 años, el diablo quedará libre por un poco de tiempo. H.B. sugiere que la razón para dejar en libertad al diablo es la siguiente, y dice este teólogo lo siguiente: un periodo de paz y de justicia, cuando la oposición, por así decirlo, no exista, sería fácil que la gente mantuviera la fe sin pecarlo. El dejar en libertad al diablo suponía un tiempo de prueba para los cristianos, y hay veces en que un tiempo de prueba es esencial
si se ha de mantener la realidad de la fe. Ahora, cuando nosotros vemos ¿cuál es el objetivo entonces? Conste que nosotros que vivimos en este cuerpo y que siempre pecamos y que siempre manifestamos esta debilidad en nuestros cuerpos, y que yo no voy a decir que no es una debilidad en sí, es la naturaleza que nosotros tenemos. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza de la carne. El pecado que mora en nosotros, como decía el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. Este pecado que mora en mí, cuando yo acudo a él, yo digo que es Satanás. Y culpo a una segunda persona, que no soy yo. La segunda persona es Satanás. Y a Satanás lo culpo de todo esto que me pasa cuando yo peco. Entonces Satanás será atado 1000 años. Pero el hombre seguirá pecando. Entonces se mostrará que Satanás no es la persona importante en el pecado y la responsabilidad mía de santificarme y disciplinar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para Dios. Entonces diríamos, pastor, ¿cómo yo no puedo dejar el alcohol? Es que yo no soporto, es que yo tengo que, mire, es que pastor, usted no siente lo que yo siento. Déjame decirte lo que te pasa a ti. Necesitas disciplina. Los monjes del Tibet llevan una disciplina increíble. La dieta de ellos es semilla. La persona que se dedica a comer semillas solamente, ¿sabe lo que le pasa? Se momifica en vida. Y por eso esos monjes no tienen tanta tentación en su carne. Oigan esto, lo que estoy diciendo. Es por la comida. Es por la dieta que tienen. Ellos descubrieron que si tomaban una dieta que no tenga mucho contenido en grasa, este ardor de la carne, de la lujuria y de la lascivia, no es que se le iba a ir, se le iba a apaciguar. Y eso es lo que ellos hacen. El cristiano no tiene que comer semilla. El cristiano puede comerse su carnita, su asadito, ¿verdad que sí? Y puede comerse su langostica, su camaroncito, orando siempre y dando gracias a Dios. Porque Pablo dice que llegarán días que se levantarán falsos profetas que aún prohibirán el comer. Por eso los del monje del Tibet son falsos profetas. Están prohibiendo a la gente comer. Porque por más semilla que coma y por más dieta que usted haga para no sentirte tentado en la carne, así no es que funciona. De la única manera que nosotros podemos tener una disciplina para no practicar pecado es leyendo las escrituras, alimentándonos con la palabra, porque nosotros tenemos un hombre interior y este hombre interior necesita ser alimentado, necesita darle comida como el hombre exterior. Si usted no come y no toma agua, usted se va a morir. Si usted no alimenta el hombre interior, entonces usted muere en el hombre interior. Ese hombre interior es el hombre que usted tiene adentro, que necesita ser alimentado con la lectura de las escrituras, vivir la palabra, con el ayuno, con la oración. Entonces, cuando usted empieza a tomar esa disciplina, su cuerpo es diferente. Las personas que tienen disciplina en correr, las personas que hacen ejercicio, que ya tienen su vida en disciplina. Cuando Arnold Schwarzenegger era joven, levantaba qué sé yo cuántas libras de peso y ganó mucho trofeo como el hombre con mejor cuerpo levantando todas esas cosas. Y de hecho lo logró. Pero hay algo que pasó allí con él. Cuando entró en la política, entonces ya dejó de ir al gimnasio, dejó de hacer la disciplina que su cuerpo durante toda la vida había sido adaptada. ¿Qué pasó? Se le paró el corazón y le tuvieron que hacer una operación. Y ya van 2 operaciones que tiene ese hombre. Mira el cuerpo que tenía ese hombre cuando joven. Entonces uno se pregunta, pero ven acá, pero este hombre tenía que estar saludable con todo el ejercicio que hizo, con todo lo que hacía. Lo que pasa es que detuvo su hábito de ejercicio. Y su corazón entonces respondió a lo que no podía responder porque no estaba adaptado a eso. Si usted está adaptado a correr toda la mañana y toda la mañana por 10 años, por 5 años, desde que deje de correr se le para el corazón.
Pastor, pero ¿qué es lo que usted está diciendo? Sí, así es. Si usted es una persona que no está acostumbrado a estar haciendo ejercicio, y ya después de ustedes 50 años quiere que ponerse como un muchachito y está compitiendo con uno de 20 años de que vamos a hacer ejercicio, olvídese que se le va para el corazón. Y después la gente dice, oye, murió fulano del corazón, pero estaba tan joven. ¿Cómo fue? Hombre, que hacía ejercicio, que tenía un ejercicio bien, que tenía una vida bien. No. Es que cambia tu ritmo, cambia tu disciplina y tu cuerpo entonces empieza a cambiar. Entonces, de la única manera que nosotros podemos vencer por el Espíritu Santo es en base a la disciplina que nosotros tomemos en nuestro cuerpo. Y la disciplina que tenemos que tomar es el ayuno, la oración, la palabra, y asistir a la iglesia, asistir a las oraciones, clamar, orar, estar en comunión, estar en meditación todo el tiempo. Entonces se nos va a hacer difícil practicar pecado, porque vamos a tener la tentación como los demás mortales, pero seremos más fuertes. Pero aquellos que no hacen esas cosas, entonces tienen problemas. ¿Cuál es el problema? El problema está en que esas personas que no tienen esa disciplina tienen ese problema, y ese problema lo está llevando a ellos a la total destrucción. Entonces aquellos que mantienen la disciplina del Espíritu entonces son prosperados, están en victoria, siempre son felices y no están practicando pecado. Yo no digo que no pequen, que no están practicando pecado. Pero aquellos que al no tener esa disciplina van a practicar pecado, no que van a pecar, van a vivir en pecado y se van a sentir atados, no van a sentir la libertad, porque el alcohol ya es el dueño de ellos, la pornografía es el dueño de ellos. Entonces, si a Satanás lo atan por 1000 años, lo que se va a mostrar es que no era Satanás el que solamente tentaba a la gente para que la gente pecara, porque Satanás va a estar en prisión. ¿A quién va a tentar? Entonces, si no hay tentación por parte de Satanás, ¿por qué razón el hombre sigue pecando? Por la misma naturaleza. Entonces, sabiendo esto de antemano, que ya yo sé que Satanás será encarcelado, ya yo sé que cuando sea encarcelado el hombre seguirá practicando pecado, déjame entonces tomar la disciplina que me presenta las Sagradas Escrituras. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Satanás te va a estorbar para que tú hagas muchas cosas, pero Satanás no tiene control sobre tu cuerpo. Tú y yo somos los que decidimos en nuestro cuerpo el pecar o no pecar. No es Satanás. Satanás no me toma de la mano a mí y me lleva a un prostíbulo. O me toma de la mano a mí para que yo robe al vecino. O me tome de la mano a mí para que yo tome un revólver y mate a mi prójimo. Satanás no hace eso. Satanás viene a tu mente y te puede tomar la mente, pero quien toma las decisiones eres tú y el responsable eres tú. Satanás no es responsable. Usted ha oído muchas personas que ya lo están juzgando y le preguntan, ¿por qué tú hiciste eso? Porque yo oí una voz que me dijo, y fue el diablo que me dijo que lo matara y yo lo maté. Es fácil decir, ¿verdad? Eso. Es fácil culpar a Satanás en toda mi mala manera de vivir. Yo no tengo que culpar a Satanás por mi mala manera de vivir. Yo tengo que reconocer mi propio problema, mi incapacidad y mi falta de disciplina en la cual yo estoy viviendo. Por ello, mi amigo, en este día, si tú vienes a Cristo, si reconoces a Cristo, si te arrepientes de todo corazón, recibirá el perdón de Dios. Y si recibe el perdón de Dios, entonces tú heredarás la vida eterna. Porque esto no es de cobarde, esto es de valiente, valiente que le hagan frente a su propia carne y que se hagan enemigos de su propia carne. Y que le digan a la carne, mira carne, yo no te voy a dar el placer de ser un borracho. Yo no te voy a dar el placer de perseguir la pornografía. Yo no te voy a dar un placer de practicar la lujuria, la lascivia. Yo no te voy a dar el placer de robar. Yo no te voy a dar el placer de mentir. Disciplínate, sujétate a Jesús y sujétate a la palabra para tener una vida victoriosa en tu propia carne, en tu propio cuerpo. Y para que la carne sufra menos, someta esa carne a la voluntad de Dios, a Dios mismo, para que pueda tener la fuerza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces este asunto de la guerra espiritual que han vendido en la iglesia en los últimos 20 años, pero es una cosa desastrosa para quitar el enfoque de la propia responsabilidad del cristiano. Y por eso tenemos tanto desastre en las iglesias. Las canciones que se cantan en los últimos 20 años, guerra espiritual, batalla, ellos todo el tiempo están en batalla. Está en batalla con el diablo. Cada vez que hay un culto, vamos a hacer un culto de liberación. Cada vez que una persona levanta un ministerio,
Oye, ¿cómo le pone? Ministerio profético de liberación. Todo es de liberación. Y el diablo contento. Y el diablo contento. El diablo, señores, no tiene poder porque Cristo Jesús lo venció en la cruz. Y nosotros los cristianos le hemos dado más poder al diablo. Hay mensajes que yo oigo de gente que hablan más de Satanás que de Jesucristo. Lea la carta de Pablo. ¿Cuántas veces Pablo habló de Satanás? Pablo enfocó el problema de verdad. El problema de verdad es nuestro cuerpo. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, es la carne. No es Satanás. Y por eso Satanás será atado para mostrarnos también a nosotros que la responsabilidad es nuestra, no de Satanás. Pero todo el mundo culpa a Satanás. Se rompe el dedo, fue Satanás. Lo chocan en un accidente. Vino un demonio y me chocó. Se caen caminando. Fue Satanás que me empujó. Oye eso, oye todo el poder que le dan al diablo y el diablo no está ahí. Tú te caíste porque rebalaste, hombre. ¿Me entiendes? A ti te chocaron porque el de atrás estaba borracho. Y tú estabas en ese momento y ya. O sea, entonces cuando un cristiano va manejando y hay un accidente o se cae un avión, ¿hay que decir que fue Satanás que tumbó el avión? No. Era el momento de ese muchacho o de esa persona o de ese hombre o de esa mujer irse al cielo y Dios dijo, te voy a llevar ahora. Y ya. Así es. Entonces nosotros oramos y pedimos a Dios que nos libre. Pero si Dios no nos libra, entonces vamos a decir que entonces la oración no llegó. Y que Satanás tiene más poder que Dios. Y que Dios no te pudo liberar. Y que Dios no te pudo salvar. Y que Dios no te pudo librar del percance que te dio. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir eso. Jamás puedo decir eso. Jamás. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces? Agradecer a Dios. Eso es todo. Por la bondad, por la gracia, por la misericordia, por la justicia, por lo bueno que Él es. Es agradecer a Dios lo que yo tengo que hacer, nada más. Yo no tengo que hacer otra cosa. Yo lo que tengo que hacer es agradecer a Dios. ¿Y usted? ¿Está dispuesto a agradecer a Dios por su vida? Por ello no le estamos dando tanto énfasis al mensaje de que Satanás está prisionero. Ya. Pero el énfasis es ese. Y luego será suelto. Y vamos a ver más adelante por qué será suelto. Inclinemos nuestro rostro. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra dicha en esta hora. Bendice a cada uno de los oyentes que están atentos a la misma. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En estos momentos, mi amigo que no conoces a Jesús y que ha escuchado esta palabra, Jesús fue a la cruz a morir por tus pecados, para que tú tengas vida eterna y para librarte de la esclavitud de Satanás, porque el que no tiene a Cristo está esclavo del pecado y está atado a la merced del enemigo. Y el Señor te dice, ven a mí y yo te quiero hacer libre de todas esas cosas. ¿Está dispuesto a recibir a Jesús? Solamente tiene que repetir esta oración conmigo porque Jesús te ama y te ha amado siempre. Repite, Señor Jesús, en estos momentos te acepto como Señor y Salvador y pido perdón por mis pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias. Te habló el pastor y doctor Andrés Serrano. Dios te bendiga. Dios te guarde y bendición para ti y todos los tuyos.